El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz del mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Nos van a mirar un poquito diferente. Regularmente en Cuaresma se viste a uno de morado, que es un signo de penitencia, de arrepentimiento, etcétera. Pero hoy es el domingo de la alegría. Es por eso de que estamos de esta manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, como ustedes han escuchado en las últimas noticias, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero, está todo revuelto. Nadie hace caso de la ley del hombre, mucho menos de la ley de Dios. Hemos visto balaceras en las escuelas, balaceras en los trabajos, escándalos sexuales y corrupción dentro del clero y del gobierno, redadas en contra de los que no tienen un estatus legal para estar aquí en los Estados Unidos. Hemos visto pandillerismo, carteles de drogas, persecución de cristianos en el Medio Oriente, discriminación de la población inmigrante, en fin. Pudiéramos hacer una lista enorme de los problemas que nosotros mismos hemos creado. Y esto precisamente refleja la actitud que el pueblo tenía, como dice la primera lectura de este domingo. Un pueblo desobediente, un pueblo que no escucha los mensajes de Dios, un pueblo que no escucha las advertencias, que se burlan de aquellos que están tratando de llevar una vida alineada a los preceptos divinos. En fin, se vivía y se vive hoy mismo una oscuridad de moral, de honestidad y del santo temor de Dios. Pero hermanos, no hay que perder la esperanza, porque la misericordia de Dios es mucho más grande que el pecado de la humanidad. Y pudiéramos decirnos, después de este panorama sombrío y obscuridad, ¿dónde está la alegría? Después de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, donde hemos encontrado muchos enfermos, familiares han fallecido, amigos se han ido hacia la casa del Padre y nos han dejado un vacío en nuestro corazón. ¿Dónde está la alegría? Bueno, hermanos, la alegría de vivir se deriva de la gran misericordia de Dios. Porque así como el rey persa que regresó a los judíos a su tierra y les construyó un templo, Dios ha enviado a nosotros su Hijo Jesucristo.
y esa deberá de ser nuestra alegría, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo afirma San Juan con estas palabras que tal vez sean las más conocidas del Evangelio a nivel mundial. Porque Dios amó tanto al mundo que ha entregado a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Con estas palabras, hermanos, Dios resume la historia de la salvación, porque en verdad Dios viene con su misericordia a salvarnos, entregando a su Hijo en la cruz para pagar por nuestras faltas, por nuestros errores. Porque allí en la cruz, así como el cuerpo bendito de nuestro Señor fue clavado, así también fueron clavados nuestros pecados, nuestras enfermedades, para que nosotros podamos gozar después de una vida eterna. Ahora te quiero invitar para que escuches la cita completa. Dice, porque Jesús no dijo que era automático, tú crees y ya. No, dice, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Y luego afirma, el que no crea, ya se ha condenado por no creer. Hermanos, creer no es solo decir que Jesús existió, sino que creer es imitar su manera de actuar. Creer significa seguir sus mandamientos. Creer es actuar con amor, con caridad y con fidelidad como Él lo hizo. El creer en Jesús es ayudar a los necesitados. El creer en Jesús es recibir a los inmigrantes y refugiados. El creer en Jesús es visitar a los enfermos. El llevar la buena nueva para los que no lo conocen. El creer en Jesús es aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Hermanos, eso es creer y amar a Dios. Este pasaje me trae a recuerdo una historia que ya tiene bastante tiempo por ahí circulando y que la quiero recordar el día de hoy. Dicen que había un joven soldado que falleció tratando de rescatar a sus compañeros heridos. Al tiempo, uno de los rescatados buscó al papá de su amigo, quien era un coleccionista de pinturas que valían millones de dólares. Y le llevó una pintura de su hijo que él mismo había hecho. El papá le agradeció infinitamente y la guardó con mucho cariño. Cuando el padre de ese soldado murió, se pusieron en subasta las pinturas, pero como condición de que tenía que rematar primero la pintura de su hijo, lo cual pues no le gustó a los participantes de la subasta, ya que no era una pintura famosa, y nadie quiso apostar por esa pintura del Hijo del Señor. Solamente el viejo jardinero, quien lo había conocido, él ofreció $10 por la pintura. El encargado de la subasta dijo, $10 por la pintura a la 1, $10 por la pintura a las 2, $10 por la pintura a las 3, vendida en $10. Todos los participantes de la subasta dijeron, bueno, ahora sí, traigan las pinturas buenas, las pinturas que valen millones para comprarlas, esas las que sí valen la pena. Pero el que estaba dirigiendo la subasta dijo, no más, aquí se acaba. Agregando que tenía unas instrucciones secretas que aquel que comprara el hijo heredaría toda su fortuna y las pinturas. Así que aquel que se lleva al hijo lo tiene todo. Así es Dios, hermanos. Si tienes a su Hijo Jesucristo, lo tienes todo. Hermano, hermana, hoy te invito a vivir esta Cuaresma con tu propia cruz. Con tu propia cruz de enfermedad. Con tu propia cruz de tristeza. Con tu propia cruz de inseguridad. Pídele al Señor que te dé el valor
también para perdonar o para pedir perdón. Este es el mejor o la mejor temporada para una reconciliación. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que te mantiene lejos de Él? Pídele a Jesús cómo puede ser un ejemplo del amor de Dios en el mundo, especialmente a aquellos que te rodean, tus padres, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Pídele a Jesús cómo puedes reconciliarte con la sociedad y con su iglesia. Y por supuesto, vamos a pedirle a nuestra Santísima Madre María que nos ayude a entender totalmente lo que este pasaje significa. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Que Dios les bendiga.